Bienvenidos, amigos y amigas. Estamos aquí ya en el repaso de nuestra lección de escuela sabática, la lección 6, con un título bastante interesante. Porque ¿qué nación grande hay? Wow. Dios formó a una nación porque Dios quería mostrar su gloria, su poder, su majestad a través de esta nación, Israel. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque tú tienes planes grandes con nosotros, planes gigantescos, no solamente aquí, sino la vida eterna también. Y pedimos, Señor, que este mensaje llegue a lo profundo de los corazones de aquellas personas que en este momento están escuchando tu palabra a través del repaso de la lección de escuela sabática. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recordar nuestra versículo para memorizar. Está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio capítulo 4, versículo número 8. El título de hoy, domingo 31 de octubre, es No añadiréis ni disminuiréis. Arnaldo, bienvenido. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2, por favor, léeme. Vamos a leer palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2. Así dice: Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y vivas, y entres y poseas la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, les da. No añadiréis a la palabra que yo les mando, ni disminuiréis de ellas, para que guarden los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo les ordeno. Muy bien, dos preguntas en una aquí. Primera pregunta, ¿cuál fue la advertencia específica que Dios le está dando al pueblo de Israel? Y la otra pregunta es, ¿y por qué Dios les advierte eso? Bueno, la primera advertencia en este sentido es que no le añadan ni le quiten a la palabra. ¿Y por qué razón? Porque el pueblo de Israel está entrando en un ambiente geográfico entre muchas otras naciones paganas, idólatras y politeístas. Ok. Ahora, quiero compartir, no solamente contigo, sino con los hermanos, mensajes selectos. ¿Okay? Está citando aquí el autor un párrafo. Dice: Satanás ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos por proseguir la obra que comenzó en el cielo para cambiar la ley de Dios. Ha tenido éxito en hacer creerle al mundo la teoría que presentó en el cielo antes de su caída, según la cual la ley de Dios sería defectuosa y necesitaría una revisión. Una gran parte de la profecía de la profesa iglesia cristiana muestra por su actitud, aunque no por sus palabras, que ha aceptado el mismo error. ¿Qué tú opinas acerca de eso? Bueno, es lo que se está viendo hoy en día, pastor. Dame algunos ejemplos de Lamentablemente. que hoy la tradición quiere opacar la palabra de Dios. Dame algunos ejemplos claros. Bueno, si buscamos ejemplos claros y buscamos el mandamiento, para empezar por el mandamiento, le quitaron el segundo mandamiento. No tendrás imágenes, no te postrarás ante ellas. Eliminaron el cuarto mandamiento, que es realmente el sello de Dios, el que estipula que Él es el Dios creador y que es el dueño del universo. Y el último mandamiento, el de no codiciar, le añadieron para entonces, de los que habían quitado, por ejemplo, Como rellenar. rellenar para que entonces apretara 10. O sea, que dividieron el 10º mandamiento, lo parten en 2, quitan el 4º mandamiento, quitan el segundo. Y en Así lugar es. de, acuérdate, el sábado colocan santificar las fiestas. Santificar las fiestas. ¿Y qué fiesta se refiere a esa fiesta? Bueno, tantas fiestas. Fiestas a los santos, fiestas al Día de los Muertos, ceremonias que la Iglesia de Roma adoptó de otras naciones alrededor. O sea, que se repitió lo mismo. Eh, eh, la profecía aquí, la palabra de Dios no cambia, nuestro Señor no cambia su palabra. Y esto es una advertencia clara, esto no ha pasado de moda, pastor. O sea, Esto del capítulo 4 de Deuteronomio no ha pasado de eso moda. no está abolido, eso no era para el Antiguo Testamento. No, y el que piense que está abolido,
vaya a Apocalipsis, que en el último capítulo también habla de cuidado con añadir y cuidado con quitar. ¿Por qué no leemos qué dice Apocalipsis capítulo número 21? O sea, tú me dices en el último capítulo, Apocalipsis capítulo 21, también hay una advertencia igual. O sea, se volvió a... Para el que diga que esto fue pasado, para el que diga que Está esto en fue Apocalipsis pasado, capítulo 22, versículo número 18 y podemos decir, y pastor, 19. a estos hermanos podemos decirle que el libro de Apocalipsis básicamente es el Evangelio de Cristo. Así Porque es. es Cristo quien le habla al profeta, ¿no? Al discípulo, Y también para que escriba. Cristo le habló a su pueblo en el Antiguo Testamento a través del Espíritu de profecía. O sea, igual. Okay. Amén. Léeme Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Exactamente. Dice, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dos cosas pide Dios aquí, ¿no? Lo hemos demostrado en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Recalcando. Que no debemos ni añadirle a su palabra, ni quitarle a su palabra. Ni quitarle la Entonces, palabra. Creo que hay un grave error entonces cuando la iglesia cristiana con sede en Roma decide que debían, como hizo Satanás, mejorar la ley de Dios. Sí, definitivamente. Oh, wow. Definitivamente. Y Dios le está diciendo, no quiten nada de lo que yo les ha dado, ni le quites, ni le coloques nada que yo he dicho. Ahora, años más tarde, Jesucristo viene, vamos al Nuevo Testamento, porque Jesús en Mateo 15, por favor, léeme Mateo 15, versículo 1 al 9, aparentemente ya en los tiempos de Cristo le habían quitado la Biblia, pero le habían añadido también a la Biblia. Por ejemplo, cuántos mandamientos no habían colocado los fariseos para decir cómo se debía guardar la ley de Dios. O sea, colocaron cosas que Dios no estaba pidiendo. Los dos extremos son malos, quitarle a la Biblia y añadir cosas que no hay nada de la Biblia que no tiene sentido. Es una falta de respeto al Padre. O sea, que como que vamos a ayudar a Dios, como hizo Satanás. No, la ley tiene que ser modificada porque Dios está equivocado. Hoy la gente quiere redefinir o modificar a Dios o corregir lo que Dios dice. Vamos a ver, ¿qué dice Jesús en Mateo 15, 1 al 9? Sí, Mateo 15, del 1 al 9, que también lo pueden conseguir en Marcos, el libro de Marcos 7, del 1 al 23, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Tradición de los ancianos. Tradición de los ancianos. Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Jesús le dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Está claro, ¿no? Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Dice acá el versículo 6. Así habéis invalido el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Le habían añadido. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando los hebreos llegaron a la tierra prometida, cometieron el error de ignorar la advertencia de Dios. Así es. Progresivamente. A tal punto que en los días de Cristo ya gobernaban más la tradición que la ley de Dios. Sí. Y en este tiempo, Arnaldo, ¿la tradición está por encima de la Biblia? No, seguro que sí, pastor. Seguro que sí. De hecho, se ha errado. Sí, nos está observando un cura, con respeto a mis hermanos católicos, pero la Iglesia Católica es bien firme cuando dice que la sagrada tradición de los mandamientos del papado está por encima de la Biblia. No, seguro, sí. La tradición está por encima de la palabra de Dios. El catecismo católico está muchas veces por encima de la palabra de Dios. El catecismo le ha añadido y le ha quitado a la Biblia, ¿no? El catecismo en la Iglesia Católica es como decir el Talmud para los judíos. Son tradiciones, opiniones que se fueron corriendo a través de los años, se recopilaron del oral y se pusieron escritas. Ese es el Talmud de los judíos. Pues el catecismo es básicamente lo mismo. Tradiciones
opiniones, argumentos a través de los años, de los siglos, de lo que ellos llaman padres de la iglesia, y los recopilan en lo que llaman catecismo católico. Pero la Biblia es muy clara, ¿no? Por ejemplo, léeme, vamos a Eclesiastés. Léeme Eclesiastés, el último capítulo. Capítulo número 12, ¿no? El libro de Eclesiastés, Proverbios, sí. Eclesiastés. Por favor, léeme Eclesiastés, capítulo número 12. Vamos a leer el último versículo, que es el 13, por favor. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo, el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Verso 14. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. O sea, la Biblia está clara. Dios dice 10 mandamientos. No el Talmud, no la tradición de Roma papal. No. Los 10 mandamientos que Él escribió. Los 10 mandamientos. Y dice la Biblia que Jesús vino y los magnificó con su ejemplo. Nos enseñó cómo guardar esos mandamientos. Exacto. No vino ni a quitar nada. No. Porque Él dijo que no le va a quitar ni le va a añadir ni a quitar lo que está escrito. Mateo 5:17. Perfecto. O sea, todo lo que dice el Nuevo Testamento, todo está aquí en el Antiguo Testamento. Sí. Es una correlación. Sí. Y Apocalipsis dice lo mismo que dice Deuteronomio. O sea, no le vas a quitar ni añadir a la palabra. El último libro de la Biblia, que es la revelación, ¿no? El Evangelio de Cristo mismo, y el último versículo para que no se olvide. Wow, increíble. En los últimos versículos. En la época de Jesús, no obstante, se llegaron a elaborar todo tipo de tradiciones humanas. El mismo Jesús dijo: estas tradiciones humanas quieren invalidar los mandamientos de Dios. Wow, queridos amigos, no añadiréis ni disminuiréis. Y para los hermanos que nos están viendo, quizás de otras denominaciones, Jesucristo, y esto está en la palabra, quizás el tiempo no da para ocultar esto, pero Jesucristo no vino a hablar mal del sábado cuando se le iba en contra a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. Él no estaba en contra del sábado, él estaba en contra de las cargas que los fariseos, saduceos, escribas le imponían al sábado. De hombres que él dice aquí, ¿no? Le imponían al sábado. Wow, increíble. Pero está 5, Mateo 5:17. Yo no he venido para abolir la ley ni los profetas. No he venido para quitarle a la ley ni para añadir. Amén. He venido para cumplir. Entonces, no solamente eso, que Santiago también dice que el que falla en un punto, falla en todo. O sea, escrito, que el que diga no, pero es que el que falla en uno, falla en todo. Y fíjate que como muchos dicen, bueno, Jesús vino y quitó los mandamientos. Si no, no los estuviera diciendo aquí. O sea, el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Sí. Pues claro. Sí. O sea, si él hubiese quitado este mandamiento, dice, ni lo cita. Pero no, exactamente. Está claro. Exactamente. No ha venido a invalidar la ley ni los profetas. Ahora, una preguntita. Tenemos muchos amigos que son cristianos que piensan que el domingo es el día de Cristo y que el sábado es para los judíos. ¿Qué le puedes decir tú a esos amigos? Bueno, que el sábado no se trabajó en el Sinaí. O sea, Dios no impuso, o sea, no bendijo ni santificó el sábado, mis hermanos, en el Sinaí para un pueblo judío, que de hecho, sea de paso, nosotros también somos parte de él como injerto, ¿no? A ese olivo natural como olivo silvestre. Pablo lo dice en Romanos 11, sino que el sábado se bendijo, se santificó y Dios reposó ese mismo séptimo día para entrar en comunión con lo que sería su pueblo. O sea, y en ese momento, en la última semana de la creación, no existían judíos, no existían romanos, no existían gentiles, no existía nada de eso. Él fue específicamente para la humanidad entera. O sea que, Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Nosotros tenemos mucho respeto a los pastores. Nos están diciendo que realmente ese mensaje que no es celestial. Están haciendo el mismo error que cometió Satanás en el cielo de querer modificar la ley, lo mismo que hizo Constantino. Queridos pastores, amigos, ustedes saben estudiar la Biblia. Con mucho respeto. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio y Apocalipsis que no debes ni quitarle ni añadirle a la ley ni a la palabra. Cuando Dios dice en su palabra, reposó el séptimo día y lo bendijo, por favor enseña eso. Y dice más, pastor, dice en el versículo 19 del capítulo 5 de Mateo,
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, porque cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces tenemos la tradición versus la palabra de Dios. Por tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Está claro. Sí. Dios, hermanos, guardemos los 10 mandamientos. Por tradición, se está guardando un día que Dios nunca santificó. Y Dios está diciendo que ha llegado el tiempo de decir este mensaje antes de que Cristo venga. Este es el tiempo de salir de la confusión de religión. Dicen por ahí que si uno le da un pedazo de queso al ratón y lo acostumbra, va a venir por la leche también. El problema que está viendo hoy en día, pastor, de esto de la ideología de género, de la eutanasia, de la interrupción del embarazo con el aborto y tantas otras cosas que están entrando a nuestro mundo de manera tan sigilosa y que el mundo lo ve como bueno, ha venido por eso, porque se empezó con un mandamiento, se fue quitando el otro, este tampoco, no, y por ahí ha sido una cadena como un proceso como el dominó. La primera ficha fueron corriendo todas y así mismo se han ido desmembrando, desmantelando el mandamiento que Dios puso y estipuló en su palabra. Tradiciones de tradiciones, mantente firme hoy a la palabra de Dios y no vayas a negociar la palabra de Dios con las tradiciones de los falsos profetas. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque tu palabra nos enseña a ser firmes, a obedecer el Evangelio de Jesús y a guardar tus 10 mandamientos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bendición.